En las sombras de la noche, en la esquina de tu visión, se esconde algo inquietante. Películas de terror que te dejan sin aliento, programas que te hacen mirar 2 veces detrás de ti, videojuegos que te sumergen en mundos de pesadilla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos fascina tanto el miedo? Hoy vamos a desentrañar este enigma, explorando 5 razones sorprendentes. Pero antes, sumerjámonos en las profundidades de esta emocionante sensación. Según la Real Academia Española, el miedo se define como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, ya sea real o fruto de nuestra imaginación. Es esa emoción escalofriante que sientes al percibir una amenaza. Pero, ¿es solo una respuesta de supervivencia o hay algo más en esta historia? Acompáñame en este viaje al corazón del miedo, donde descubriremos que, a veces, lo que más tememos es lo que más nos atrae. Antes de sumergirnos en la primera razón, te invito a que pienses en tu película de terror favorita. ¿Qué es lo que te atrae de ella? Reflexiona sobre eso mientras desvelamos el primer misterio del miedo. Adentrémonos en el primer enigma de nuestro viaje a través del miedo. La intrigante red de seguridad. Imagina que te encuentras en el corazón palpitante de una casa embrujada. Los pasillos susurran con secretos ocultos. Cada sombra parece acechar y tu corazón late al compás de un tambor de guerra. Aunque el miedo te envuelve como una capa, una chispa en tu mente te recuerda: esto no es real. Estoy a salvo. Esta es la esencia del miedo controlado, un equilibrio precario entre el terror que nos envuelve y la seguridad que nos ancla. En esta danza con el miedo consciente, nuestra mente navega por un mar de emociones contradictorias. Por un lado, sentimos la adrenalina y la excitación del peligro simulado. Por el otro, mantenemos la serenidad al saber que estamos fuera de peligro real. Este miedo consciente es una coreografía compleja en la que participan tanto nuestro instinto de supervivencia como nuestra capacidad para discernir la realidad de la ficción. Al experimentar este tipo de miedo, activamos un mecanismo de aprendizaje profundo. Es como un ensayo para situaciones reales, donde nuestro cerebro procesa y se adapta al miedo sin el riesgo asociado. Esta experiencia nos prepara para enfrentar verdaderos peligros, afinando nuestras respuestas emocionales y físicas en un entorno seguro. Así, el miedo controlado no es solo un juego de la mente, sino una herramienta vital para nuestra supervivencia y crecimiento emocional. Continuemos este viaje explorando cómo la química del miedo influye en cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras emociones hasta nuestras decisiones. Al enfrentarnos a lo desconocido o a situaciones aterradoras, nuestro cuerpo se transforma en un efervescente laboratorio químico. La adrenalina y el cortisol son las primeras sustancias en entrar en acción, proporcionándonos una explosión de energía y agudeza sensorial. Estas hormonas nos preparan para actuar rápidamente, ya sea huyendo o enfrentando la fuente de nuestro miedo. Mientras tanto, el cortisol nos mantiene en este estado de alerta, permitiéndonos manejar situaciones prolongadas de estrés o miedo. Pero aquí no termina la historia. Neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que generalmente nos hacen sentir bien, también tienen su papel en el escenario del miedo. Pueden provocar una sensación de euforia, incluso en medio del terror, creando lo que muchos describen como una montaña rusa emocional. Esta experiencia puede ser intensamente emocionante para algunos, mientras que otros la encuentran abrumadora. Esta diferencia radica en cómo cada uno de nosotros, con nuestra única composición biológica y experiencias de vida, procesamos y respondemos a esta mezcla compleja de químicos. Así que, la próxima vez que te encuentres en medio de una experiencia aterradora, recuerda, estás en una montaña rusa bioquímica donde cada giro y caída libre es parte de la fascinante respuesta de tu cuerpo al miedo. ¿Cómo vives tú esta montaña rusa llena de sensaciones? ¿Te emociona o te intimida? Piensa en la última vez que viste un tráiler de una película de terror. ¿Te encontraste al borde de tu asiento, emocionado y ansioso por más? ¿O preferiste cerrar los ojos y esperar a que terminara?
Esta simple elección es una ventana hacia la compleja relación entre el miedo y nuestra personalidad. Algunas personas sienten una atracción casi magnética hacia las emociones fuertes que el miedo ofrece, viéndolo como un desafío emocionante o una aventura. Para otros, el miedo es una señal de alarma, un indicador para retroceder y buscar seguridad. Esta diversidad en cómo experimentamos y reaccionamos al miedo está profundamente enraizada en nuestra personalidad, moldeada por una combinación única de nuestra genética y nuestras experiencias de vida. Pero, ¿qué nos dice esto sobre nosotros mismos? Al explorar cómo reaccionamos ante situaciones aterradoras, obtenemos una comprensión más profunda de quiénes somos. Para algunos, el miedo es un impulso para superar límites y explorar lo desconocido. Para otros, es un recordatorio para valorar la seguridad y la estabilidad. Esta diversidad en nuestras reacciones al miedo es lo que hace a la experiencia humana tan rica y variada. Cada uno de nosotros vive y siente el miedo de una manera única, y esto nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos. Así que la próxima vez que te encuentres reaccionando a una situación aterradora, ya sea con emoción o cautela, recuerda que estás experimentando el reflejo de tu propia y única personalidad. ¿Y tú? ¿Cómo vives el miedo? ¿Qué dice eso sobre quién eres? Este es el fascinante enigma que nos lleva a comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Continuando nuestra exploración de las emociones, nos enfocamos ahora en una función sorprendentemente constructiva del miedo, su rol como una herramienta educativa en nuestras vidas. Veamos cómo esos momentos de tensión y nerviosismo, desde el primer día en un nuevo entorno hasta desafíos inesperados, no son solo pruebas emocionales, sino lecciones valiosas. Recordemos, por ejemplo, el primer día en un nuevo trabajo o escuela. Esa sensación de intranquilidad y anticipación no es solo miedo. Es un instructor silencioso enseñándonos a adaptarnos y a interactuar en un nuevo contexto social. Cada conversación incómoda y cada pequeña victoria en ese entorno desconocido nos va moldeando en individuos más seguros y adaptables. En el ámbito de los retos personales, como enfrentar un nuevo deporte o hobby, el miedo se convierte en un maestro de la perseverancia. Nos enseña a superar la frustración inicial, a desarrollar habilidades y a encontrar satisfacción en el crecimiento personal. Y cuando estamos bajo el foco, tal vez dando una presentación o actuando, el miedo se transforma en un entrenador de confianza y comunicación. Nos desafía a superar nuestra propia inseguridad, a encontrar nuestra voz y a presentar nuestras ideas con claridad y convicción. Así que, cuando sientas ese familiar cosquilleo de miedo o ansiedad, recuerda que estás ante una oportunidad de aprendizaje. En cada episodio de miedo hay una lección oculta esperando ser descubierta. Piensa en cómo esos momentos te han preparado mejor para futuros desafíos, cómo te han enseñado sobre ti mismo y sobre el mundo que te rodea. El miedo, en este caso, más que un obstáculo, es un catalizador de crecimiento y autoconocimiento. ¿Listos para la gran revelación de nuestro viaje emocionante? Aquí vamos. Imagina esa sala de cine de la que ya habíamos dado un ejemplo, durante esa película de terror que tanto temor te da. Sí, la misma donde las palomitas vuelan por los aires en cada salto de susto. Aquí, en este santuario de escalofríos y risas nerviosas, el temor no es solo un visitante que nos hace saltar de nuestras butacas, es un maestro de ceremonias que nos une en una experiencia colectiva única. Pero, espera, hay más en esta función nocturna del terror. Recordemos cómo, en medio de esos gritos, también compartimos risas cómplices y miradas de ¿viste eso? Y ahí, en ese intercambio, el miedo se convierte en un pegamento social, uniendo a perfectos extraños en una comunión de nerviosismo y valentía compartidos. Y aquí viene el giro inesperado. Este mismo miedo que nos une en la oscuridad del cine también nos enseña sobre la cautela y el cuidado en la vida real. Piénsalo. Cuando por necesidad cruzamos una calle solitaria en la noche o enfrentamos una decisión arriesgada, el temor agudiza nuestros sentidos.
nos convierte en superhéroes de la precaución, siempre alertas para protegernos a nosotros mismos y, si se puede, a los demás. A lo largo de este fascinante viaje, hemos visto cómo el miedo, nuestro compañero constante, es mucho más que una simple emoción. Es un conector, un educador y a veces incluso un cómplice en nuestras aventuras. Desde esos momentos compartidos en el cine hasta las decisiones diarias bañadas en precaución, el miedo teje una red de empatía, cuidado y conexión. Así que, la próxima vez que te encuentres gritando en una sala de cine o sintiendo un cosquilleo de anticipación ante lo desconocido, recuerda, estás viviendo algo extraordinario. Estás no solo experimentando el miedo, sino también abrazando una experiencia que te une a los demás, te enseña sobre ti mismo y te guía hacia la prudencia. Y ahora, la gran pregunta final: ¿cómo han moldeado tus escalofríos compartidos tu forma de conectar con los demás? Piensa en esos momentos. ¿No son una prueba de que, incluso en el miedo, podemos encontrar humor, unión y lecciones de vida? El miedo, amigos míos, no es solo una emoción para temblar. Es una aventura que nos une y nos transforma de maneras inesperadamente maravillosas. Gracias por ver este video. Si gustas que continúe con este formato de videos largos aparte de los shorts, deja tu like, suscríbete y comenta. Para mí, es muy importante saber tu opinión. Te comento también que el hacer este tipo de videos me dio miedo, ya que empezar algo nuevo da esa sensación. Así que insisto, si llegaste hasta aquí, comenta que te gustó, los temas que te gustaría ver en un futuro, al igual si encuentras algo que no te agradó, ponlo en un comentario como una crítica constructiva para mejorar. Muchas gracias y cuento con tu apoyo.